nosotros vamos a hacer una democracia auténtica, porque va a participar el pueblo. El pueblo empieza a opinar, empieza a participar, empieza a ser protagonista. ¡Pueblo unido! ¿Están cansados? ¡No! ¿Están cansados? ¡No! Entonces... ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Que la lucha es constante! De lo que ellos tienen miedo, que es que el pueblo se organice. Nadie para la consulta del domingo. He decidido separar de su cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto al general Romeo Vázquez Velázquez. Por cualquiera de los lados es difícil para nosotros. Entonces nosotros sabemos de que era algo difícil y nosotros teníamos que hacérselo ver al señor presidente con mucho respeto. Empezaron los gritos, los disparos, empezaron las ráfagas de las metralletas. Ese secuestro es un zarpazo al país, es una bofetada al mundo entero. Es un retroceso de 40, 50 años a la época de las dictaduras. Han utilizado artimañas cuando presentan una carta de renuncia al presidente diciendo de que él renuncia a la presidencia con una firma falsa. Los medios solo informan lo que les conviene, pero en el exterior se debe de saber de que el presidente fue secuestrado. ¿Qué es lo primero que va a hacer el presidente de la República en este momento? Primero, decirle gracias a Dios en una oración infinita por haberme dado esta oportunidad. ¡Qué barbaridad! Viera, me dio con el tolete, me dio en el estómago, pero yo no... ¿Cuál es su nombre, me dijo? Julián Vaca. ¿Perdón? Julián Vaca. ¿Se estaba manifestando, señor? Venga, se estaba manifestando. ¿Se estaba manifestando usted, señor? Sí. ¿A quién representa usted? Yo represento al pueblo. Yo represento al pueblo. Yo represento al pueblo. De nuevo pisa la bota de gorilas hondureños. De nuevo matan al pueblo a defender a su vida. Y como lo dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. El pueblo ahora ya está en marcha y no habrá quien lo detenga. Contra el golpe militar, resistencia popular. Contra el golpe militar, resistencia
resistencia popular, hay marcha la resistencia. Y las diferencias que hay entre el golpe del 79 al de ahora es que en el 79 fueron los militares que, apoyados por empresarios, lo hicieron. Y hoy es diferente. Hoy quien lo hace es civiles instrumentando o con los instrumentos de los militares. O sea, eso es lo que ha cambiado, pero de ahí es lo mismo. En Honduras nuestra Constitución se redactó el año 81, cuando en Centroamérica estábamos en el periodo de guerra de baja intensidad. Aquí estaba de embajador John Dimitri Negroponte. Nosotros estábamos resistiendo a 6 ejércitos en la región en esa época. Cuando yo digo 6 ejércitos, yo se los puedo citar. Era la presencia de la contrarrevolución en nuestro país, la presencia de las bases militares norteamericanas en nuestro país, fundamentalmente lo de la base de Palmerola, que aún sigue siendo una ofensa. La presencia del ejército argentino en Honduras, asesores argentinos, para ver si los alumnos egresados, digamos, de la Escuela de las Américas habían aprendido muy bien. Teníamos la presencia del ejército chileno, asesores chilenos, de igual forma, para ver si lo que se había aprendido en la Escuela de los Carabineros de Chile estaba siendo muy bien aplicado. Pero también teníamos la presencia de entrenamiento en el CREN, que es una base donde se entrenaban militares guatemaltecos y salvadoreños en Honduras, y más el ejército nuestro. Y se empieza a hacer la Constitución bajo 2 ejes. 2 ejes, lógicamente, impulsados por la Embajada de los Estados Unidos y por la oligarquía del país. El primer eje es: vendamos Honduras, que solo así este país se puede salvar. Hay que venderlo en el exterior. Y el segundo eje era: reduzcamos el Estado a su mínima expresión. 2 elementos centrales del neoliberalismo. Y el año 2005, cuando se aprueba el Tratado de Libre Comercio, que es el nivel máximo de legalización de todo lo que es el neoliberalismo, nosotros dijimos, cuando se aprobó el tratado en marzo del año 2005, si se aprueba ese Tratado de Libre Comercio, la Constitución de la República la van a echar al cesto de la basura. Y a partir de ahí dijimos, aquí se necesita una nueva Constitución y necesitamos una constituyente. Y esa era no solo una necesidad de Honduras, era una necesidad de todos los países latinoamericanos que con el neoliberalismo todas las constituciones las había rebasado. En estos últimos años también nosotros víamos que algo raro estaba pasando en nuestro país. Somos gente que manejamos información y sabíamos cómo se estaba instalando en Honduras agentes de la CIA. Nosotros sabemos que la Central de Inteligencia Americana está metida en este golpe. Nosotros no nos van a dar atol con el dedo, no nos chupamos el dedo. Queremos que ustedes le pregunten a Romeo Vázquez Velázquez y al presidente de facto qué hacía Otto Reich una noche antes del golpe de Estado aquí en Honduras, qué hacía en la base de la Fuerza Aérea hondureña bajo una gran operación de seguridad, qué hacía este hombre que es heraldo de la muerte en el continente, qué es, sabemos nosotros, el estilo de John Dimitri Negroponte. Estábamos a las proximidades de un golpe de Estado, un golpe militar de Estado.
nefasto para el continente y para el mundo. Sabemos lo que esto significa y no dudo en calificarlo como un retorno a la barbarie. Golpista. A palabra correcta es usurpadores de poder. Venimos a una reunión extraordinaria del ALBA a fijar posición, a ratificar nuestra posición. Jamás reconoceremos otro gobierno que no sea el de José Manuel Zelaya. Ya no estamos en tiempos de dictadura. Y hoy esos militares que están bañados sus manos con la sangre de hondureños, con la represión de la década de los 80, con desaparecidos, con asesinados, con torturados, con exiliados, con encarcelados, son los que hoy encabezan el golpe y son los que hoy están asesorando a este gobierno. Han puesto de asesor de este grupo usurpador a un delincuente de fama mundial. Se trata del capitán Pérez Joya. ¡Asesino! 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 Hemos tenido la presencia, y queremos que ustedes tomen nota de eso, del grupo terrorista Alfa 66 con asiento en Miami, Florida. Un grupo de ultraderecha que ustedes saben que está vinculado a acciones terroristas. Yo no soy capaz de volver a aceptar y volver a vivir un minuto de los 80. Jamás, jamás, jamás. No voy a aceptar de ver el dolor de nuestros vecinos, de nuestros familiares otra vez bajo la bota militar. Compañeros, es ahora o nunca. ¿Están cansados? ¡No! ¿Están cansados? ¡No! ¿Tienen miedo? ¡No! Entonces, nadie se interesa por las causas y las causas son las que realmente enmiendan y promueven soluciones a los problemas, ¿correcto? Mira, Honduras es la tercera economía más pobre de América Latina. De cada 10 ciudadanos, 8 viven en niveles de pobreza. Entonces, una sociedad que durante prácticamente un siglo ha estado en estas condiciones, creo que merece analizarla para buscarle cambios. En primer lugar, el golpe de Estado fue algo que se vino preparando desde que el presidente de la República empezó a licitar los combustibles para ver la posibilidad de que el Estado de Honduras pudiese comprarlo, distribuirlo y fijar los precios. Ahí le estaba tocando los intereses a la Texaco, a la ESO, a la Shell y a todas las transnacionales. Ahí se metió al primer lío y entonces ahí prácticamente la burguesía empezó a romper con él. Después se toma la decisión de hacer el convenio con Petrocaribe. Ya aquí se le ve por parte de los grupos de poder una inclinación a la ola de cambios del sur. Y nuestro presidente, los 18 causas que se le dan es haber dado una matrícula gratis, es haber hecho una lucha por el pueblo, es haber dado un salario mínimo justo para el pueblo, es haber dado un bono estudiantil, un bono escolar, es haber escuchado a las mujeres. Esta gente de izquierda es tan imbécil que apoyan crear pobres en lugar de crear ricos en el país. Pues, es decir, a nosotros nos interesa que hayan ricos. Entonces, si logramos nuestro propósito, este país se levanta. Si aquellos logran su propósito, este país se hunde. Y esos golpistas están siendo dirigidos por los empresarios, por la empresa privada de este país. Pero es decir, empezó la guerra contra la empresa privada y nosotros estábamos hablando y le decían, cuidado, no hagas esto. Cierto, les dolió ese salario mínimo, que lo subieran a 5.500, para todos los empresarios fue horrible. El quiebre con la empresa privada ocurrió cuando él, en un afán populista de quedar bien, subió los salarios 60%. Una persona le dicen que si no acepta negociar el salario mínimo que lo van a botar del trabajo. ¿Cómo pueden hacer eso? Con las personas, con el pueblo, explotándolo cada día más. Y ese salario mínimo de 5.500 está justamente a lo que está el precio de las cosas que abarcan la canasta básica. Entonces nosotros estamos defendiéndonos de él
pero la actitud nuestra era de hacerlo razonar, de hacerlo cambiar. Pues, sí. Es decir, la gente dice, está bien que las Fuerzas Armadas lo hayan sacado porque el hombre es incontrolable. ¡Viva golpistas! ¡Viva golpistas! ¡Roberto Bariletti! ¡Elvin Santos! ¡Adolfo Facusé! ¡Jorge Larach! ¡Evelio Reyes! ¡El falso profeta, señores! ¡Óscar Andrés Rodríguez! ¡El cardenal del diablo, le dicen ahora! ¡Carlos Flores Facusé! ¡Pepe Lobo! ¡Romeo Vázquez Velázquez! Anuncia que se va a adherir al ALBA y nosotros empezamos a apoyar la posición de Mel. Y es así como el 25 de agosto del 2008 se firma el convenio de adhesión al ALBA. ¡Viva el ALBA! Los latinoamericanos nos vamos a organizar para poder protestar por tanto desbarajuste. El neoliberalismo es el arma más mortal con el viejo imperialismo nos quisiera aniquilar. Obreros y campesinos de toda la región, la tal globalización de toda la economía nos dejará sin tortilla y nadita que comer si nos dejamos joder con lo de privatizar. Corazón está presente Sandino y en Che Guevara con la cantesta tonada para cantarle a mi gente. Emiliano Zapata y Simón Bolívar presente. ¡Viva el ALBA! Apoya la encuesta nacional. El 28 de junio el pueblo hondureño fue convocado para que en una encuesta, igual que si usted contrata a la Gallup, pero yo no le creo a la Gallup, es una empresa privada y el que pague más es el que gana ahí, pues, ¿no? Sino una encuesta de carácter público, que no es comercial, que no se le paga a nadie por hacerla, para que el pueblo hondureño entero, sin una muestra, sino el pueblo hondureño, fuera a contestar si quería ser preguntado. El pueblo hondureño va a votar por la cuarta urna y los pobladores a votar por la cuarta urna. Es primera vez que se nos iba a consultar de manera directa, con voz. Es primera vez que se nos iba a consultar. Con los campesinos a votar por la cuarta urna. Las Palmas. Porque hoy estamos reclamando que se le dé participación a la gente, que se le consulte, que se le pregunte. De manera que el 28 de junio lo que se está planteando es una encuesta popular para eventualmente en el mes de noviembre, durante el proceso electoral donde los hondureños elegirían presidentes, diputados y alcaldes, también dijeran si era correcto o no tener una Asamblea Nacional Constituyente. Los trabajadores a votar por la cuarta urna y luego los maestros a votar por la cuarta urna. Lo único que hicimos fue apoyar una iniciativa que creemos que no es la iniciativa del presidente, es la iniciativa de todos. ¿A quién podía haber dañado una encuesta al pueblo? Solo es una encuesta. El pueblo iba a decir sí o no. Y ni eso nos permitieron. No puede hacer esto así por la fuerza, ¿no? Porque la Constitución prohíbe esta cuestión terminantemente. Lo que aprueba es una encuesta de opinión fundamentado en el artículo número 5 de la Ley de Participación Ciudadana, que es la primera ley que este gobierno aprobó el día que toma la posesión del poder en el Estadio Nacional. Esa consulta, esta encuesta de opinión es legal. La consulta al pueblo hondureño nunca ha sido ni lo será ilegal. Ese es un derecho humano del pueblo hondureño. Hace 100 años y 107 años que los políticos solo nos han utilizado para llegar al Congreso y después decidir por el pueblo hondureño. Todos los obreros a votar por la cuarta urna y los estudiantes a votar por la cuarta urna. Los sindicalistas a votar por la cuarta urna. Y si usted no le pregunta al pueblo sobre el tema, ¿a quién se lo va a preguntar? ¿A los dueños de las empresas? ¿A los dueños de la prensa y el Heraldo? ¿A los dueños de HRN? ¿Por qué? ¿Y por qué no le pregunta a la gente si quiere ser preguntado o no?
¿Cuál es el miedo? Todo eso fue contribuyendo a que una oligarquía económica, apoyada desde luego con parte de los viejos halcones de Washington, Otto Rice, Robert Carmona, que aparecieron con el golpe, algunos congresistas americanos que aparecieron apoyando el golpe, empezaron a hacer una conspiración. Nosotros bromeábamos diciendo, Mel va a decir que va a ganar por 1 millón de votos, otros decían, Mel va a ganar por 2 millones de votos, Mel va a ganar por 3 millones de votos, y decir de que ya ganó y hace la constituyente. Y por eso la consulta representaba para nosotras, los pobres y las mujeres organizadas, la oportunidad. Pero fue negada otra vez por los mismos políticos de siempre, por los que son los dueños del país, por los que son dueños de la política y del poder económico. Los pobres estamos aquí. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Están cansados? ¡No! ¿Tienen miedo? ¡No! ¿Tienen miedo? ¡No! Entonces, adelante, adelante, que la lucha es constante. Si este no es el pueblo, ¿dónde está? El pueblo está en las calles, exigiendo libertad. No se trata de melistas, se trata de hondureños que han sido cachurecos liberales del Partido Nacional, que han sido del PINU, que han sido de la democracia cristiana, que han sido de UD, y que hoy estamos juntos en la refundación de Honduras para que haya una nueva constitución y para que todas las riquezas de nuestra patria sirvan para beneficiar a nuestro pueblo. Pueblo, estamos claros, venga o no venga Mel, esto continúa, es una lucha. Los empresarios se cansan solo sentados en la oficina. Este pueblo está acostumbrado a trabajar con un tiempo, comida al día. Este pueblo no se cansa. El verdadero pueblo, esto empieza. Si hoy los militares fueran como fue aquel Morazán, otro gallo les cantara en América Central, compañeros. Del departamento de Santa Bárbara. Para poder llegar acá hemos tenido que disfrazarnos de diferentes formas. Nosotros venimos desde Colón y nos han reprimido, nos han bajado de los buses con militares atrás, hemos tenido que caminar, nos han quitado las insignias, ¿verdad?, que simbolizan al pueblo, al campesinado. Y le pedimos a la comunidad internacional, a la OEA, a Latinoamérica que intervenga porque los soldados nos están agrediendo, nos están sacando de nuestras casas. Ayer en Tocoa pues sacaron a varios compañeros y los fueron a meter en un estadio, a varias familias. Sepan los pueblos del mundo, tenemos una represión en este país ahorita, con este gobierno de facto. Estamos llegando frente a Casa Presidencial en esta manifestación y que posteriormente nos conduciremos al Aeropuerto Internacional de Toncontín en espera de la llegada del presidente Zelaya. Si algo le pasa al pueblo, si algo le pasa a alguien, si algo sucede, los responsables son los que están en el poder ahorita usurpando derechos. El artículo 3 de nuestra Constitución dice que nadie debe obediencia a ningún gobierno usurpador. Tegucigalpa está totalmente militarizada. Ya dio una vuelta por todos lados, está bloqueado toda la zona del aeropuerto desde 1 kilómetro antes de llegar al aeropuerto. Al lado derecho de la unidad de sonido, mantener. No avanzar, por favor no avanzar todavía, por favor no avanzar, formemos valla, cálmese compañero, calmate papá, calmate. Y que mantengamos esta posición porque él regresa a su puesto como presidente de la República. No podemos asegurar
que llegue a las 3 de la tarde. No lo podemos asegurar. No podemos asegurar la hora. Todo el país está en movilización. Y aquí en Tegucigalpa hemos movilizado 400.000 personas aproximadamente. ¡Viva el pueblo hondureño! Y usted le puede preguntar a cada gente, estamos dispuestos a morir como murió el gran... Como murió nuestro gran primer líder nacional, Lempira. Como murió Francisco Morazán. ¡Están apuntando los asesinos! Nosotros no les hemos hecho nada. No tenemos nada contra ustedes. No tenemos nada contra ustedes. Es una vergüenza lo que están haciendo. No hay ningún honor en dispararle a personas sin defensa. No hay ningún honor en dispararle a personas sin defensa. Nosotros estábamos tranquilos protestando y ellos empezaron a dispararnos. Y ahora vinieron a dos, mataron a, ojalá que no haya muerto. Espero que no. Ya mataron a 2 ciudadanos, no es correcto que este gobierno nefasto los quiera mantener en el sangre. Balearon a un compañero de nosotros en esto de aquí, lo balearon de cuando comenzamos a mirar nosotros que eran balas y venían hacia nosotros, en eso los retiramos y nos fuimos a esconder. Pero ahorita hay un niño muerto. El cardenal dijo que iba a haber sangre, y hay sangre, hay sangre. Abuelo, mira la moto como lo no pudo aterrizar porque pusieron camiones atravesados en la pista. Amenazaron con volar el avión también. ¡Asesinos! 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 ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! Nuestros hijos que están en casa están sufriendo, aguantando hambre porque nosotros estamos aquí. Y no nos importa llegar hasta las últimas consecuencias. Primero la muerte que quizás darnos por vencidos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Y este es un problema de lucha de clases. Y este es un problema de ricos contra pobres. No vayamos a ir a zampar a la casa. No, compañeros. Tenemos que seguir adelante porque esta batalla la vamos a ganar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Óigame
Honduras y el imperio que lo sepa, apostamos a instalar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente en este país. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Necesitamos intensificar la solidaridad. Necesitamos que los pueblos de América Latina digan presente en esta lucha, porque la lucha que ganemos hoy será la lucha del mundo. Si esta lucha la perdemos, hemos perdido en América Latina. Recuerden que hoy se está experimentando en Honduras, pero mañana será en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, en Ecuador. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar.